Buenos días. Mi grupo está conformado por Paula Valentina Ramírez Ramírez, Laura Camila Díaz Lancheros, Mariana Saavedra Jiménez y quien les habla, Miguel Alexander Torres Ruiz. El tema que le corresponde a mi grupo es el paramilitarismo. El paramilitarismo es un fenómeno complejo que, aunque tomó auge en Colombia en los años 80, en la aparición del mismo inciden diversos factores totales como la lucha contra las ideologías comunistas, muy enraizadas en amplios sectores del Estado y de las Fuerzas Armadas, y una cultura política fuertemente impregnada por la violencia. Inicialmente justificado como una relación contra las insurgencias protagonizadas por las guerrillas de ideología marxista y sus excesos, el paramilitarismo se rige como un auténtico proyecto de país político, militar, social y económico. El paramilitarismo se ha revelado mucho más cruel y sistemático a la hora de llevar a cabo masacres, asesinatos selectivos y grandes desplazamientos de población civil que las propias guerrillas que dicen combatir. Las organizaciones paramilitares fueron empleadas de manera sistemática por primera vez en la historia por los franceses, en el contexto de la política colonial, para reprimir a los movimientos independentistas en Indochina y Argelia. En la Escuela de Guerra de París, muchos estudiantes militares latinoamericanos y estadounidenses aprendieron las tácticas de contrainsurgencia extraídas de los combates en Argelia, que posteriormente distribuían por toda Latinoamérica a través de la famosa Escuela de las Américas, Army School of the Americas. El posterior desarrollo de una industria de la exportación, fundamentalmente del tabaco y del café, permitió la aparición de una próspera clase comerciante. Durante el siglo XX, la vieja clase terrateniente se alió a la clase comerciante para proteger sus intereses comunes y evitar una profunda alteración al orden. Si algo caracterizaba a las élites colombianas es, por un lado, su marco origen autóctono, a diferencia de otros países del entorno, y por otro lado, su división entre periferia y centro, siendo estas últimas las que rigen los designios de la política nacional. A partir de 1970 surge una superélite conformada por varios conglomerados económicos de carácter familiar que denominan la práctica totalidad del mundo de los negocios. Desde los tiempos de la independencia, el Estado colombiano no ha hecho presencia efectiva en muchas zonas del país, lo que ha permitido a las élites periféricas crecer en autonomía y poder. Históricamente, el poder político era administrado por dos partidos dominantes, liberales y conservadores. Ambas formaciones mantuvieron encarnizados enfrentamientos que llegaron a su punto culminante a principios del siglo XX, siendo motivo de la disputa las diferentes visiones sobre el reparto de las tierras y la represión violenta de las acciones colectivas, como sucedió con la masacre de las bananeras. El Bogotazo fue una serie de disturbios ocurridos en la capital de Colombia, Bogotá, que fueron consecuencias del magnicidio al líder del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán, ocurrido el 9 de abril de 1948. Los fundadores de las FARC fueron Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda Vélez o Tiro Fijo, y Luis Alberto Morantes Jaimes, alias Jacobo Arenas. Dentro del mapa de las repúblicas independientes encontramos la Marquetalia, el 26 de septiembre, sudeste del Tolima, Río Chiquito, Guayabero, El Pato, Sumapaz y Tequendama. Posteriormente, en el contexto internacional de la Guerra Fría y del periodo del pacto entre liberales y conservadores, en el gobierno denominado del Frente Nacional entre 1958 y 1974, se dota de cobertura jurídica la conformación de grupos de autodefensa, bajo el auspicio y control de las Fuerzas Armadas, desplazando el monopolio de la violencia del Estado a los particulares mediante el Decreto Legislativo 3398 del año 1965, que fue convertido en legislación permanente por la Ley 48 de 1968. Principales comandantes fundadores del paramilitarismo: Jacobo Arenas hasta 1990, Efraín Guzmán hasta el 2002, Manuel Marulanda hasta el 2008.
Antiguos comandantes: Iván Ríos hasta el 2008, Raúl Reyes hasta el 2008, Jorge Briceño hasta el 2010, Alfonso Cano hasta el 2011. Últimos comandantes del paramilitarismo: Pastor Alape, Joaquín Gómez, Iván Márquez, Mauricio Jaramillo, Pablo Catatumbo, Bertulfo Álvarez, Carlos Antonio Lozada y Ricardo Telles. Este grupo de autodefensas comenzó a expandirse por varias regiones del país, como lo fue Caquetá, Magdalena Medio, Meta, el noroeste antioqueño, el Valle. Allí por donde se establecieron comenzaron a imponer un régimen de terror, aumento de secuestros, torturas y asesinatos de presuntos guerrilleros o de personas que presuntamente simpatizaban con ellos. Uno de los principales objetivos de este grupo paramilitar fue la organización política de la Unión Patriótica, partido que agrupaba a desmovilizados de varias guerrillas, por lo que el MAS asesinó entre los años 1986 a 1988 a más de 300 líderes de dicha formación en el departamento del Meta, por ser un importante centro de influencia de las FARC. Informe de la Procuraduría General de la Nación de febrero 20 de 1983 revela algunos de los crímenes cometidos por este grupo y el alcance y extensión de los vínculos entre el MAS, muertos a secuestradores y las Fuerzas Armadas. La caída de Escobar en 1993 y posterior atención de los líderes del Cartel de Cali en 1995 provocó la reconfiguración total del mundo del APA colombiano. De las cenizas del Cartel de Cali surgió el Cartel del Norte del Valle, mientras que Diego Fernando Murillo, alias Don Bernal, antiguo socio de Escobar y colaborador de los Pepes, tomó las riendas del negocio de la droga de Medellín. Por toda la geografía colombiana surgen carteles menores, sin la coelección y liderazgo de los extintos carteles de la droga de Cali y Medellín, que se dedicaba a controlar un segmento dentro de la cadena de suministros del narcotráfico y trabajaban de manera coordinada con otras organizaciones. En este sentido, los grupos de autodefensa ejercieron un rol central en el mundo del crimen organizado colombiano. El punto culminante de todo este proceso fue la adopción por parte del presidente Álvaro Uribe Vélez, que gobernó Colombia entre los años 2002 a 2010, de la Ley 975 de Justicia y Paz. En el año 2000 instauraba el marco para la desmovilización de grupos paramilitares, realizando generosas concesiones que se traducían en una importante reducción de penas por la comisión de delitos graves, así como reflexionaba en las condiciones para confesar los delitos cometidos. En otros extremos, en algunas ocasiones, esta supuesta desmovilización no era otra cosa que una escenificación teatral. Dentro del diagrama paramilitar de Don Berna encontramos los actores criminales Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, Carlos Castaño y Vicente Castaño. Entre el grupo militar encontramos las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, Bloque Cacique Nutribarra, Oficina del Envigado, La Terraza y Autodefensas Unidas de Colombia. Dentro de las fuerzas de seguridad encontramos Leonardo Gallego, Mario Montoya y la Policía Nacional de Colombia, junto con el Ejército de Colombia. El ente gubernamental encontramos el Gobierno del Envigado. Gracias por su atención.